Buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Sí, todavía es mañana. Este, Vamos a empezar nuestro servicio con una oración y con adoración. Así que vamos a empezar orando. Te damos gracias, Padre, por esta mañana y te damos gracias por tu amor. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros mientras te adoramos y te brindamos este tiempo. Te pedimos que nos veas y nos escuches y que tú estés con nosotros. Amén. En la calma de mi ser, en la paz
secreto tú estás, Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas, y Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto tú estás, y Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas, y su amor nunca cambia, no se rinde, no fallará. Su amor, Abba Padre, me has vencido, tu amor. Y Abba Padre, fiel enemigo de tus brazos, me aparte, mas está yo perdido, hace todo para salvar. Y su amor nunca cambia, no se rinde, no fallará. Y su amor, Abba Padre, me has vencido por tu amor. Y su amor nunca cambia, no se rinde y no me fallará. Y su amor, Abba Padre, me has vencido, tu amor. Pecadores en tu casa, extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. Pecadores en tu casa, pecadores en tu casa, extraños en la mesa de Dios, vestidos de justicia, enemigos hechos hijos del Rey. Y Abba Padre, Dios eterno, en lo secreto tú estás, Abba Padre, Dios de gloria, por mi nombre tú me llamas. Te damos gracias, Padre. Te amamos. Amén.
Buenos días. Es un gusto estar de regreso después de la Semana Santa, Semana de Pascua. Y el tema de hoy que quiero compartir se llama Otra oportunidad. Nuestra historia sobre la crucifixión y la celebración por la resurrección de Jesús no termina el día de Pascua, no termina el día de resurrección, sino que estamos tan habituados y hemos convertido realmente eso en un problema con este y con los otros días de fiesta, que inmediatamente después de que termina volvemos a la realidad, caemos a la rutina, volvemos a la inercia y como si nos quedáramos en un punto en el ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Todo pareciera estar tan nublado. Pero precisamente de esto se trata, de cómo después de la celebración de los eventos que acabamos de celebrar, valga la redundancia, cómo es que continuamos avanzando en nuestra creencia de que Jesús conquistó la muerte, conquistó la maldición del pecado y nos ha traído nueva vida en él. Todos nosotros seguramente nos acordamos de Pedro, ¿no? De una u otra forma hemos escuchado su historia, sus diferentes reacciones y arranques, sus participaciones protagónicas durante todo el ministerio de Jesús. Algunas de las más sobresalientes fueron cuando caminó sobre el agua o cuando hizo esa declaración y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, pareciera que en este punto de la historia, haciendo un recuento de todos los acontecimientos, muchas veces todas esas historias las hacemos simplemente a un lado y nos enfocamos únicamente en su caída. Y lo único que podemos recordar, lo único que puede venir a nuestra mente en este momento de la historia, es que Pedro negó a Jesús, que fue capaz de negarlo no solamente una vez, pero 3 veces. Con el paso de los días y después de la historia de la resurrección nos encontramos una historia más que me parece personalmente muy conmovedora. Ya Jesús había aparecido a los discípulos por lo menos en 2 ocasiones y un día Pedro dice: voy a ir a pescar y ante esta iniciativa Tomás, Juan, Andrés, Natanael y 2 discípulos más deciden acompañarlo. Por algún motivo no se nos dan los nombres de esos otros 2 discípulos. Fueron a pescar, pasaron toda la noche tratando de pescar algo y no atraparon absolutamente nada, ni siquiera un solo pescado. Al amanecer, Jesús aparece caminando a la orilla del lago, caminando por la playa del lago y les da la instrucción de que arrojen la red a su lado derecho. Una vez más. Y una vez más ocurre el milagro que había ocurrido al inicio del llamamiento de Pedro. Una vez más ocurre una pesca milagrosa. Para cuando esto sucede, Juan se da cuenta de que quien está allí, quien les dijo que tiraran la red del lado derecho, era Jesús. Y le dice a Pedro. Pedro inmediatamente reacciona. Ya lo conocemos que es un hombre que reacciona. Se lanza al agua y va hacia la playa para reunirse con Jesús. Todo parece indicar que Pedro llega donde está Jesús, pero no se dice una sola palabra. Cuando llega Pedro, se encuentra con que ya hay brasas allí, ya hay un pescado sobre las brasas y hay pan. Pero pareciera que no hay palabras, no se dice una sola palabra, sino hasta que llegan el resto de los discípulos arrastrando las redes y Jesús toma la iniciativa y les pide un pescado de la
pesca que acaba de ocurrir para ponerlo a cocinar para el desayuno. Todos de una u otra forma estaban conscientes que con quien estaban hablando era con Jesús, pero todos al mismo tiempo tenían temor de preguntarle, ¿en verdad eres Jesús? Como que ya sabían, pero tenían miedo de preguntarle. Y aquí nos encontramos esta historia que está en Juan capítulo 21, versículos del 15 al 19, dice así. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Aquí surge una pregunta para nosotros. ¿Estaba Jesús cuestionando el amor de Pedro? Francamente no lo creo. Pero más bien pareciera ser que Jesús quería que Pedro se cuestionara a sí mismo. Tal parece que Jesús le estaba dando a Pedro esta oportunidad, y no solo una vez, sino 3 veces, de afirmar su amor por Cristo. Y cada una de esas veces Jesús le respondió. ¿Cómo es que Pedro podría demostrar su amor por él? Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Jesús restaura a Pedro después de la negación precisamente porque Pedro se arrepintió de su falta y ahora lo comisiona para alimentar, nutrir, cuidar, dirigir y liderar a los creyentes, no solo a los creyentes que ya había en ese momento, pero a los nuevos creyentes que habrían de venir a Jesús en el futuro. Ante la insistencia de Jesús de que le pregunta 3 veces si lo quiere, notamos que Pedro se entristece. Asumimos que Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba porque 3 veces negó Pedro a Jesús. Pero además de eso, me gustaría que tuviéramos en cuenta cómo Jesús le da la oportunidad a Pedro de que capte la importancia de su llamado y que no trate de amar a Jesús a su manera, sino que haga las cosas de acuerdo a lo que Dios anhela de nosotros. La forma en la que le mostramos y le decimos a Jesús que lo amamos no es simplemente con palabras. Como sabemos, cualquiera puede decir muchas palabras. Cualquiera puede decirle a Jesús que lo ama. Cualquiera puede usar un collar con una cruz grande. Cualquiera puede escribir en su perfil de Facebook, yo soy cristiano y amo a Dios. Incluso cualquiera puede ir a la iglesia. Pero amar a Jesús es más allá. Amar a Jesús incluye cuidar de sus ovejas. Amar a Jesús requiere de nuestra obediencia a sus palabras. Amar a Jesús no es un discurso trillado, no es una frase barata para decirle te amo una vez a la semana. Eso no es amar a Jesús. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice,
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ahora, si nos recordamos de la historia que acabamos de leer, Jesús no solamente le pidió a Pedro que amara a la gente. Jesús, al final de su plática, le da una instrucción más y le dice, sígueme. Este es otro ejemplo de la capacidad de Dios para redimir y transformar nuestras circunstancias, sean cuales sean. Vemos una vez más a Jesús como nuestro Redentor. Más allá del hecho de que Pedro quitara sus ojos de él cuando caminaba sobre el agua, más allá del hecho de que Pedro negara a Jesús 1, 2 y 3 veces, Jesús le extiende a Pedro la invitación para seguirlo de nuevo y lo restauró como parte de sus discípulos. En esta clase de historias es donde podemos ver con más claridad lo que Jesús expresó cuando dijo esta parte en Juan capítulo 10, versículo 10, cuando dijo, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús sabe todo sobre nosotros. Él conoce las formas en las que fallamos, las formas en las que el maligno nos ha robado, matado o destruido en nuestra vida. Y una vez más experimentamos la maravilla de su gracia, es decir, la bendición y el privilegio de recibir algo que no merecemos, puesto que Jesús nos ama de todas maneras y desea que disfrutemos la vida abundante que Él tiene para nosotros. Jesús nos expresa el corazón del Padre al derramar su amor sobre nosotros y demostrarlo en su vida, su sacrificio y su resurrección por nosotros. A través de la historia nos encontramos cientos de ejemplos de cómo Dios redimió las circunstancias de aquellos que confiaron en Él. Voy a mencionar algunos de ellos. El Señor redimió a Jacob. Jacob era el tramposo, el mentiroso, el suplantador. Y Dios le dio un nombre nuevo, lo llamó Israel. De ser un tramposo, lo redimió para que fuese un hombre de palabra y un hombre honorable. Dios redimió a José, vendido por sus hermanos, echado en una cisterna para que muriera. Dios redime sus circunstancias y lo convierte en el gobernador de Egipto para de esta forma salvarlo a él y a toda su familia. Dios redimió a Moisés, quien saliendo a visitar a su pueblo asesinó a un egipcio y después huyó. Deambuló por el desierto 40 años y Dios lo regresa y lo convierte en el libertador de su pueblo. Dios redimió a David, lo sacó de detrás del rebaño y lo convirtió en un guerrero y después en el rey. Y a pesar de sus faltas, a pesar de su histórica caída, Dios lo redime y siglos después todavía dice que por amor a su siervo David mantendría su pacto con su descendencia. Dios redimió a Pedro y a pesar de su traición y su negación lo estableció como uno de los pilares de la iglesia en el Nuevo Testamento. Dios redimió a Saulo y después de que había sido un perseguidor y asesino de la iglesia, lo convirtió en un mensajero del perdón de los pecados, salvación y vida eterna para los no judíos. ¿Qué es lo que te está impidiendo hoy para seguir y servir al Señor? ¿Qué es eso que te ata? ¿De qué necesitas ser liberado o redimido?
¿Estás luchando con viejos rencores, odio o amargura? ¿Estás luchando con ansiedad, estrés o depresión? Tal vez estás luchando con algún pecado oculto o vicio o mal hábito de cualquier tipo. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Él es el que da la vida a los muertos. Él es el que llama las cosas que no son como si fueran. Él es el que es capaz de crear vida a partir de la muerte y quien es capaz de redimir cualquier situación para la gloria de su nombre. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades y cada uno de nosotros hemos sido testigos de eso en nuestra vida en más de una sola ocasión. El llamado de Dios para nosotros en medio de este encierro y de la necesidad o la falta de trabajo, la enfermedad, es que acudamos a Él, que no nos demos por vencidos, sino que pongamos nuestra mirada en Jesús. Quiero cerrar con una escritura. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Te damos gracias porque eres fiel y misericordioso, porque eres generoso, porque eres compasivo, lento para la ira y grande en amor. Pedimos, Señor, que nos ayudes para ver las cosas como tú las ves y para darte oportunidad de redimir nuestras circunstancias. Que nos des la fortaleza de dejar atrás cualquier cosa que nos impida seguirte como tú lo deseas. Te rogamos por nuestras autoridades, que continúes guiándoles con sabiduría, con inteligencia. Por favor, suple las necesidades, Señor, en especial de tu pueblo. Por favor, guárdanos, protégenos y permítenos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tengan una buena semana. Que Dios les conceda ser de bendición.